bajo varios estilos, ¿ya? O bajo varias herramientas, ¿ya? Herramientas clínicas, herramientas terapéuticas, ¿no? Hay la modalidad, ¿no? Cognitiva conductual que puede abordar y puede trabajar esto lo que llamamos la prevención de recaída, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la rehabilitación, no hablamos de la recuperación, cuando hablamos de la rehabilitación del dependiente a sustancias, del dependiente a los juegos, qué sé yo, cuando hablamos de la rehabilitación, lo que está comprobado e inclusive también está muy, pero muy apoyado por la Organización Mundial de la Salud, es básicamente lo que es el abordaje cognitivo conductual. Pero desde hace 3 años atrás, ¿no? Gracias a este gran estudioso, George de León, ¿verdad? Nos dice de que el abordaje cognitivo-conductual, ¿verdad? Claro, es un boom, entre comillas, pero a ello se podría agregar, ¿verdad? Lo que es el esquema o el sistema holístico de el abordaje a las conductas adictivas, ¿no? Y cuando estamos hablando de esto, lo del esquema o el abordaje holístico, estamos hablando en pocas palabras lo que es lo cognitivo, conductual, holístico, ¿no? ¿No? Cognitivo, conductual, holístico. ¿Y qué, qué herramienta, o mejor dicho, qué modalidad a nivel mundial tiene ese esquema cognitivo, conductual, holístico? O sea, un todo. Eso lo tiene lo que le llamamos la modalidad comunidad terapéutica. ¿Ok? Entonces, nosotros habíamos hablado, no te preocupes por tu pregunta, Josué, en su momento lo voy a responder el día de hoy. Ya, no te preocupes. Bien, entonces nosotros habíamos hablado y creo que nos quedó clarito, ¿no? Nos quedó súper archimega claro esto, lo de la recaída. No existe, no existe una recaída en drogas, en alcohol, en juego, ¿no? En conductas obsesivas, compulsivas, no existe la recaída si es que, ¿verdad? No hay estas 3 previas recaídas. Por eso nosotros decimos de que la recaída activa, ¿verdad? La recaída activa es una bola de nieve, ¿no? Es una bola de nieve. No, esta bola de nieve llega acá, ¿verdad? Inmensa, grandota, pero ¿cómo empieza? Chiquitito, ¿no? Con la recaída de las conductas, ¿no? Con una pequeña mentira, que después son 3 mentiras, 4 mentiras, una pequeña estafa, ¿verdad? De ahí me siento mal, la culpabilidad, ya es parte emocional, ¿verdad? Ya tengo las 2 recaídas, tengo que estar en alerta y a ello, ¿no? Y a ello, ¿verdad? Estoy soltando mi tratamiento, ya no visito mi comunidad, no visito a mi psicóloga, no visito a mi psiquiatra, no visito la iglesia, no hablo con el pastor, no hablo con el cura, no hablo con el anciano del Salón del Reino de los Testigos de Jehová, donde esté congregando yo, y de ahí ya se va acumulando y vienen los pensamientos, ¿no? Vienen los pensamientos, ¿no? Entonces, es importante, ya es importante tener que saber de que no existe una recaída que venga de la noche a la mañana. Ahora, cuando hablamos de recaída activa, esto ya nos debe quedar bien claro, chicos, por favorcito, nos debe quedar bien claro esto. Estamos hablando de una recaída activa en todas aquellas personas, en todos aquellos usuarios, ¿verdad? Que iniciaron un tratamiento, ¿no? Que iniciaron un tratamiento y llegaron, ¿no? Y llegaron estos usuarios, clientes, pacientes, ¿no? Llegaron a un estadio motivacional de preparación para acción o de repente llegaron a la acción. Entonces ellos ya tienen cierto conocimiento, ¿verdad? De lo que es un programa
ellos tienen, estos chicos, esta población de personas que ingresó a un tratamiento, tienen ciertos conocimientos de lo que es un programa de prevención de recaídas, tienen ciertos conocimientos de lo que es la sobriedad, la abstinencia, el sano juicio, el síndrome de abstinencia, el craving, ¿verdad? Para que esta persona, estimados participantes, para que esta persona llegue a un estadio motivacional de acción o de preparación para acción, indudablemente quiere decir de que está desintoxicado. Tiene más de 8 meses de abstinencia, ¿no? Sin jugar, sin consumir sustancias psicoactivas, sin consumir alcohol, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ahí podemos hablar de que esta población, ¿verdad? Consume sustancias psicoactivas, vuelve a jugar, vuelve a beber. Entonces, estamos hablando de que ellos están en recaída activa. Habíamos hablado también, y eso lo tenemos que tener bien, pero bien claro, con relación a la recaída. Debemos tener bien claro de que hay personas que no vuelven a consumir su sustancia, la sustancia a la cual arruinaron sus diversas áreas de vida. Ejemplo, la sustancia psicoactiva PBC, pasta básica de cocaína, es la sustancia que arruinó, ¿verdad?, las diversas áreas de vida del usuario XY, ¿no? Entonces, este usuario XY ingresa a un tratamiento, ¿verdad? Ingresa a un tratamiento residencial, internamiento, o quizás ingresa a un tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Y gracias a Dios, este usuario XY llega al estadio motivacional de preparación, ¿no? O casi ya está entrando a la acción y ya se puede decir de que ha recuperado el juicio, tiene mejores tomas de decisión, ¿no? Hay más limpieza, como decimos, del sistema límbico, ya hay más estabilidad y limpieza, ¿verdad? Del lóbulo frontal, mejora el chico, ¿no? Mejora el usuario, el paciente, cliente, va mejorando. Pero, ya no consume PBC, pasta básica de cocaína, no consume, pero empieza a consumir tabaco o empieza a consumir cualquier otra sustancia psicoactiva legal. Entonces, estamos hablando que recayó, pues la respuesta ya la sabemos, sí ha recaído. Esta persona está en recaída activa. Únicamente ha sustituido una droga por otra droga. Únicamente sustituyó o reemplazó el estímulo del PBC, lo reemplazó por otro estímulo. Porque en fin, ¿no? Porque a la postre, tanto el PBC y tanto la sustancia a la cual él está sustituyendo o reemplazando le está generando una gran liberación dopaminérgica, o sea, una sobreliberación dopaminérgica que atenta al sistema nervioso central. Es igual con los alimentos, ¿verdad? Empieza a comer compulsivamente, entonces también hay una liberación, ¿verdad?, inadecuada, más de lo debido, de dopaminas. Entonces eso debe quedar claro. Lo que también debe quedar claro es lo siguiente, es que cuando hablamos de desliz, estamos hablando, ¿verdad?, de las caídas, ¿no?, de las caídas conductuales, emocionales, de las caídas de pensamientos que tiene el usuario. Desliz se le va a llamar, ¿verdad?, o se va a señalar o apuntar al usuario, ¿verdad?, o a la persona con la enfermedad de la adicción o dependencia. Se le va a decir, tú deslizaste, si es que esta persona, igual que acá abajo, realizó un tratamiento, ¿ya? Un tratamiento ambulatorio, realizó un tratamiento residencial, de internamiento. Entonces, llegó a la fase o al estadio motivacional de preparación para acción o de acción. Entonces, empieza a tener acumulación de conductas inadecuadas, empieza a despertar nuevamente los defectos de carácter, ¿no? Nuevamente empiezan a despertar algunos de los 21 mecanismos de defensa. Entonces, indudablemente, ya esta persona está en desliz, está en caída conductual, ¿no? Lo que antiguamente le decía
Gorski le decía recaída conductual, ¿no? Ahora le llamamos, ¿no? En el mundo, ¿no? De la drogodependencia de esta generación, ¿verdad? Le llamamos el desliz. Entonces, no nos dejemos sorprender por los usuarios cuando llegan a CT, ¿no? O a un programa NAR, ¿verdad? Y nos dicen, no, hermano director, o no, doctor, o no, licenciada, yo no he recaído activamente. Yo consumí únicamente un poquito y solamente consumí casi 15, 20 minutos y bueno, mi familia se dio cuenta y volvió a internarme, mi familia. Yo he deslizado. Entonces ya sabemos, gracias a Marlat, gracias a Gorski, ya sabemos gracias a Gordon, ¿verdad? De que eso es autoengaño, ¿no? Porque eso no es un desliz. Bien. Con relación a las áreas de vida. Las áreas de vida, ¿verdad? Dentro de un tratamiento ambulatorio, dentro de un tratamiento residencial, ¿verdad? Es para trabajarlo de manera preventiva. ¿Ya? Las áreas de vida, vamos a ver cómo se tiene que trabajar con los usuarios, ¿verdad? En el primer nivel, o mejor dicho, desde la acogida, mediante las entrevistas motivacionales, es ideal. A mí personalmente, en casi estos 19 años trabajando con chicos, chicas adictas, me está dando muy buenos resultados trabajar áreas de vida, pero con la herramienta de la entrevista motivacional. No se preocupen que gracias a Dios, nuestra certificación, nuestra capacitación, estamos avanzando poquito a poquito. Ya va a llegar un momento en que vamos a entrar a lo que son los coloquios, ¿no? Vamos a entrar a lo que es la consejería y vamos a entrar a lo que es la entrevista motivacional, que son 3 tipos de abordajes totalmente diferentes. Bien, ¿qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá es que nosotros como consejeros terapéuticos, ¿verdad? Como profesionales dentro de la modificación de las conductas adictivas, ¿verdad? Tenemos que llegar a hacer, creer o a potencializar al usuario a que todo estímulo o toda situación de riesgo, ya toda situación de riesgo tiene que ser un reto positivo para el usuario. ¿Ya? Un reto positivo para el usuario. Con eso no estamos diciendo que nosotros como directores, como psicólogos, como neuropsicólogos, psiquiatras, como consejeros terapéuticos certificados, no les vamos a decir a nuestros usuarios, sabes, exponte a una situación de riesgo y bueno, y míralo como un reto. No, no, porque a ello criollamente estamos hablando de que estamos haciendo de que el usuario toree con el peligro. Entonces, pero va a haber algún momento, en algún momento en su reinserción social o en algún momento de su vida, ¿verdad? El usuario va a tener sí o sí que pasar, ya sí o sí va a tener que pasar por situaciones de riesgo. Cuando el usuario pasa por situaciones de riesgo, entonces el usuario no lo puede ver, ya no lo puede ver como una amenaza. O sea, tenemos que enseñarle al usuario, ¿no? De que una situación de riesgo que se ponga en delante del usuario sin que el usuario lo haya buscado, entonces, no lo tiene que ver él como una amenaza, lo tiene que ver como un reto. ¿Ya? Si lo ve, si el usuario ve la situación de riesgo que él no lo ha buscado, si él ve esa situación de riesgo, lo ve como un reto, entonces va a sacar a relucir un sinnúmero de conductas de afronte. Ya te lo repito por segunda vez, ya porque eso es lo que vamos a trabajar básicamente en este módulo de prevención de recaídas, ¿ya? Vamos a trabajar las conductas de afronte, ¿ya? Entonces, el usuario, mientras no busque, mientras el usuario, el cliente, el paciente, no busque las situaciones de riesgo, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que está cuidando su abstinencia, está cuidando su estilo de vida, pero por ahí, de casualidad,
está visualizando el usuario una situación de riesgo. Entonces, esa situación de riesgo, él o ella lo tiene que empezar a ver no como una amenaza, lo tiene que ver como un reto. Y si lo ve como un reto, todo lo que él aprendió dentro del tratamiento, todo lo que él aprendió dentro del internamiento, todo lo que él aprendió con la psicóloga, el psicólogo, contigo, consejero, consejera terapéutica, en el tratamiento ambulatorio, lo va a sacar a relucir. Y todo lo que él va a sacar a relucir, si lo ve como un reto, va a ser conductas de afronte. ¿Ya? Conductas de afronte. Ahora, escúchame esta parte. Por eso qué importante es de que los chicos, sin que ellos busquen las situaciones de riesgo, ¿no? De repente se encuentren con una situación de riesgo, afronten, ¿verdad? Afronten esa situación de riesgo, ¿no? Pasen esa situación de riesgo y qué es lo que va a dar por resultado. El ajuste, el aumento, la potencialización de la autoeficacia del adicto o del dependiente. Escúchame esta parte y si es posible, anótalo y si no lo anotas, no te preocupes porque eso lo vamos a ver nuevamente en el módulo teórico. ¿Qué cosa es lo que es importante saber? El adicto tiene su autoestima. La autoestima del adicto tiene 3 componentes básicos. Si gustas, anótalo, por favor. El componente básico que tiene el adicto es, uno de los componentes de su autoestima es el autoconcepto. El segundo componente básico de la autoestima del usuario, ¿ya? Del paciente, es la autoaceptación. Y el tercer componente que va a ayudar de mucho, ¿ya? Va a ayudar de mucho al adicto a no recaer es la autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Lo conocemos, repasemos. La autoeficacia es la fe que la persona tiene de sí mismo, ¿no? Es la fe, es la confianza que el adicto tiene de sí mismo. Entonces, si el usuario está al frente de una situación de riesgo que él no la buscó, él lo va a ver como un reto, va a sacar herramientas terapéuticas, ¿verdad? A eso llamamos conducta de afronte, va a pasar ese gran reto, no va a consumir, no va a recaer, entonces eso va a aumentar su autoeficacia. Bien, ¿por qué apuntamos a esto? Apuntamos a esto porque dentro del tratamiento residencial, tú, como especialista, como consejero terapéutico, como psicólogo, ¿verdad? Tú tienes también que poner, ¿no? Tienes que poner ciertos obstáculos, entre comillas, o pruebas, ponerle ciertas pruebas al usuario para que el usuario residente, cliente o paciente empiece a ver esas pruebas dentro de la modalidad comunidad terapéutica, de la modalidad T o comunidad terapéutica, él empiece a ver esas pruebas como un reto y saque a relucir dentro del tratamiento residencial, saque a relucir las conductas de afronte. De esa manera, si él pasa esa prueba dentro del contexto de comunidad terapéutica, dentro del tratamiento, va a traer consigo reforzar, potencializar su autoeficacia. Importante. Cuanto más, para pasar a lo siguiente, cuanto más haces tú de que tu usuario potencialice su autoeficacia pasando retos, utilizando, ¿no? Mecanismos, conductas de afronte, lo mismo va a repetir el usuario en la reinserción social. Lo mismo, va a repetir lo mismo, va a hacer lo mismo. Mientras tanto, el que no tiene un tratamiento, nunca ingresó a un tratamiento, o de repente ingresó a un tratamiento, se reinsertó a la sociedad, o de repente ya tiene 6 meses, 8 meses trabajando con la psicóloga de manera ambulatoria, ya tiene 6 meses asistiendo a grupos, está con medicación, qué sé yo, pero de pronto suelta todo,
se olvida de todo y empieza a coquetear, a torear lugares de riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Empieza a exponerse a las situaciones de riesgo, empieza a tener de repente relaciones tóxicas, qué sé yo. Entonces, esta persona se olvidó de las herramientas. Esta persona se olvidó de qué? Se olvidó de, ¿verdad? De las conductas de afronte. Lo que vamos a aprender nosotros, ¿no? Lo que vamos a aprender en este módulo, ¿no? Las conductas de afronte. Se olvidó esta persona. Entonces, acá, él ya no lo va a tomar la situación de riesgo que él lo buscó. Él buscó esa situación de riesgo. Ella buscó la situación de riesgo. Ella fue y buscó a los amigotes, a las amigotas, ¿verdad? Entonces ya no va ella o él a verlo como un reto, esa situación de riesgo. De hecho, lo va a ver como una amenaza. Y por ende, puede venir una recaída y por ende disminuye la autoestima, básicamente lo que es autoeficacia. Bien, hasta allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Carlos Samaniego, por favor. Creo que habías escrito algo. ¿Deseas hacer alguna pregunta, Carlitos? Sí, padrino, sí. Dime, dime. Sí Te escuchamos. deseo. Sí deseo sobre los tres conceptos Ah, ya, de los la tres. autoaceptación, autoeficacia. ¿Cuál es el otro? Ya, Carlos, es autoconcepto, autoaceptación y autoeficacia. ¿Ya? Ya, gracias, padrino. Ya, Autoconcepto, sí. Listo. ya, gracias. Bien, bien, bien. Entonces, vamos con esta parte. Mira, quiero que entiendas bien esta parte, por favor. Entiéndelo, pero entiéndelo muy bien. Esto nos va a ayudar mucho a que el usuario entre acá. Mira, nosotros tenemos que entrar, o sea, tenemos que hacer de que el usuario en el tratamiento residencial, ¿ya? O sea, internamiento o en el tratamiento, ¿no? En el tratamiento ambulatorio. Tenemos que hacer de que el usuario entre en un análisis sin que nosotros le impongamos. Vamos, quiero explicarte esta parte, ¿ya? Que mucho, ¿verdad? En su momento lo habló Marlat. Mira, ¿cuál es la diferencia entre la habitualidad, ¿no? El consumo habitual, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el consumo habitual y cuál es la diferencia entre entre la enfermedad, ¿no? La enfermedad que, bueno, clínicamente, médicamente es conocido, ¿verdad? Como síndrome de dependencia, ¿no? O adicción, dependencia. ¿Ya cuál es la diferencia? Ya lo sabemos, ya lo sabemos. La diferencia es de que en el consumo habitual empiezan, ¿ya? Empiezan los primeros deterioros en las áreas de vida. Primeros deterioros. Ya, eso debe quedar claro, por favor. Anteriormente, estimados participantes, hermanos, ya anteriormente en el consumo social, en el consumo experimental, casi no hay deterioros en diversas áreas de vida, casi no hay. Pero acá ya, porque ya hay habitualidad, ya hay más constancia, es más constante el consumo, es más constante, ¿verdad? La conducta autodestructiva. Entonces, ya van a empezar los primeros deterioros en las áreas de vida. ¿Ya? Las primeras peleas, riñas con la pareja, ya vamos dándonos cuenta de que tenemos problemas de repente con el dinero, estamos perdiendo dinero, etcétera, etcétera. Los primeros, esa es la habitualidad. Mientras que en la adicción, cuando ya ingresamos, cuando la persona ingresa a la enfermedad acá, ¿no? Ya hay deterioro, un deterioro crónico en el 50% de las áreas de vida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir de manera progresiva, poco a poco, y con las entrevistas motivacionales, cómo podemos ir haciendo de que el usuario se vaya dando cuenta de que sí, de que la sustancia, de que el alcohol le ha traído graves problemas a su vida? ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo de que el usuario, mediante la entrevista motivacional,
¿verdad? Porque hay resistencia, hay negación, no quiere el tratamiento, quiere irse a su casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mediante la entrevista motivacional, tenemos que ayudarlo a que poco a poco pueda darse cuenta, ¿ya? Mediante las diversas preguntas que le vamos a hacer en dicha entrevista motivacional, poco a poco se dé cuenta de que acá en la habitualidad no habían, pero ni el 10% de deterioro en sus áreas de vida. Pero acá ya había 50, 80, hasta 90% de deterioros en las áreas de vida. Esa es una gran característica, chicos, y también ya desde hace 7 años está considerado como una sintomatología clínica, el deterioro de las diversas áreas de vida, ¿no? O sea, cuando el usuario tiene ya más de 50%, más de la mitad de sus áreas de vida deteriorada, es porque indudablemente ya ingresó al síndrome de dependencia, o mejor dicho, ya ingresó a la adicción o dependencia. Ahora, mira esta parte. El usuario, como te lo dije hace un momento, para pasarles el segundo enlace, el usuario tiene que analizar. Ahora, en la primera semana, por estrategia y humildemente por mi poquita experiencia que yo tengo en esto, no es tan estratégico que de repente las 2 primeras semanas trabajes esto, lo que vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver esto, cómo se trabaja todo esto, ¿verdad? Cómo se trabaja esta hoja informativa. Entonces, yo te sugiero de que lo que vamos a aprender a partir del segundo enlace, no lo trabajes, ¿verdad? La primera ni segunda semana. Empieza a trabajarlo a partir de, perdón, de la segunda, tercera semana. A partir de ahí empieza a trabajar, ¿no? Para que el usuario empiece a analizar. ¿Qué tiene que analizar el usuario? Bien. Esto. Secreto. Secreto. Si el usuario, y anótalo, aunque está quedando grabado, si el usuario es primerizo, recién ingresa a la comunidad terapéutica, ¿ya? No le hables en el primer nivel, háblale poco de lo que son los estímulos de riesgo. No es estratégico, ¿ya? No hablar de estímulos de riesgo. Si son primerizos, y de preferencia para todos los que están en el primer nivel, usuarios que están en acogida, ¿no? Que tienen menos de 3 meses de permanencia dentro del tratamiento residencial, a ellos hay que hablarle de situaciones de riesgo, no de estímulos de riesgo. Porque como lo dice Marlat desde el año 1998, perdón, 99, desde 1999 Marlat nos dice y nos aconseja, ¿no? Y da resultado de que los chicos que recién empiezan el tratamiento, no le hablemos de estímulos de riesgo, háblenle de situaciones de riesgo. Situaciones de riesgo y ayudarlos a los chicos, ayudar al usuario, cliente, paciente, ayudarlo a que analicen cuáles son las situaciones de riesgo que él tenía, ¿ya? Situaciones de riesgo que él tenía en sus diversas áreas de vida. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Hay que preguntarles, ¿no? Hay que preguntarles, César, en tu área familiar, ¿qué situaciones de riesgo, qué cosas hacía de que de una u otra manera te lleven a consumir sustancia o te lleven a jugar? ¿Qué situaciones de riesgo había en tu área financiera que te tensionaba, te estresaba? ¿Qué situaciones de riesgo había en tu área de pareja, en tu área afectiva, sexual, ¿verdad? Que te estresaba, te ponía ansioso, colérico, con emociones negativas. Bien, ayudémoslos a los primerizos, a los que llegan, ¿no? A la primera etapa que es acogida, ¿no? Que es primer nivel, ¿no? Desintoxicación, ¿no? Y habituación y habitualidad dentro de la comunidad terapéutica, ayudémoslo a que puedan ellos solitos, ¿verdad? Solitos puedan decir, ¿no? Hermana Jessica, yo creo de que la situación de riesgo en mi área afectiva, sexual, de pareja, era cuando mi esposa se iba a trabajar
y no me llamaba, no se reportaba, mediodía ni me llamaba, 2 de la tarde ni me llamaba, y eso me ponía pero tenso, eso me ponía, hermana Jessica, me ponía de mal humor, hermana. Bien, listo. Ayudémonos de esa manera, no le hablemos de estímulos. ¿Por qué? Porque estas situaciones que él va a manifestar, que él va a analizar y que tú en su momento vas a ayudar y vas a potencializar en el estadio motivacional de preparación, o mejor dicho, ya en la fase de operadores, ¿ya? Las fases lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero cuando ya el usuario esté adelantado, ya tenga más de 5 meses, ¿verdad? Ahí recién estas situaciones de riesgo, recién él las va a ver como estímulo de alto riesgo. Los clásicos EARS, ¿ya? Los clásicos EARS internos y EARS externos. Pero si llega el usuario al internamiento o llega a la consejería ambulatoria y de frente le hablamos de EARS, ¿ok? Lo vas a poner a la defensiva al usuario, ¿ok? Bien, chicos. Segundo enlace les voy a pasar para poder hacer la toma de lista también y para ir a los trabajos, ¿ya? Que vamos a realizar con nuestros usuarios, ¿ya? Para potencializar esto de las situaciones de riesgo, ¿ok? Vamos con el segundo enlace, por favor. Segundo enlace, por favor.